Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 47 del Tratado de Gitín. Estábamos viendo una Mishnah que empezamos ayer que decía que una persona que se vendía como siervo a los no judíos no había obligación de redimirlo, pero sí a sus hijos, una vez que él muriese. Ahora nos trae una historia la Gemara. Dice así: Au Grabrad de Zabin Nafshe Leludae. Ese hombre que se vendió a sí mismo a los Ludae. Los Ludae eran un pueblo que eran caníbales, que quiere decir que se lo iban a comer. Hasta le cambié de Rabbi Ami, ve a amarle. Entonces el hombre se fue a ver a Rabbi Ami. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Pirkan, es decir, redímeme, si no me van a comer. A Marle le dijo Rabbi Ami, Tnan, fue enseñado a mujeres, Bet Banable of de Kohabim, en Podinoto, que el que se vende a sí mismo y a sus hijos a los idólatras, no se los redime. Es decir, ¿qué quiere decir no se los redime? Que no se fuerza a la congregación a hacer un esfuerzo económico de recaudar dinero para pagar el rescate. A ver, podime tapanim, pero sí que se rescata a los hijos. Mishum Kilkula, ¿por causa de qué? De que no se vengan a estropear. Es decir, que cuando muera el padre, los hijos se van a quedar ahí entre los idólatras y van a perder su vínculo con el judaísmo. Mejor que Ajadeika Katala. Entonces, con mucha más razón aquí, que el hombre va a morir. Ambrule le dijeron los sabios, Ambrule Rabanán le Rabiami, ay, este hombre, Israel Mumarhu, es un judío rebelde. De que Hazule, de que Ágil, Nevelotu Trefot, porque le vieron testigos que comía carne no kasher, comida no kasher. Entonces a Marleu le dijo Rabiami, bueno, Emay, a lo mejor vamos a decirle teabonu de que Ágil. A lo mejor lo comió porque no tenía otra cosa que comer y tenía mucha hambre. Y comió, no tenía más remedio. Amrule le dijeron los sabios, no, deja, zimnin, deika, hetera, beisura, kame. A veces, cuando tenía ante él lo permitido y lo prohibido, veshavik, hetera, veagil, isura. Dejaba de lado lo permitido y se iba por lo prohibido. Amarle, entonces le dijo Rabami a ese hombre, Zil, vete de aquí, loca, shavke li de Afrekinja, de Afrekinaj. Dice, no me dejan redimirte, no puedo iniciar una campaña de recaudación de fondos para redimirte. Muy bien, ahora dice otra historia. Resh Lakish sabemos que es un gran sabio, pero antes de ser un sabio, tenía una vida turbulenta, era un bandido. Entonces nos dice Resh Lakish, Zabin Nafshel el Ludai, se vendió a sí mismo a los Ludaim, otra vez a los caníbales. Shakal Behade Haita de Gulgalta. ¿Qué hizo? Tomó con él una bolsa, un costal, donde se metía grano, trigo, lo que fuese, y puso dentro de él algo muy duro, una piedra, un trozo de metal, algo pesado. Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish Gemire de Yoma Batra, que nosotros sabemos que el último día de la vida de la persona, cuando ya se lo van a comer, Kol de Bae Minayu Abdele, le dicen cuál es tu última petición y lo último que pide, lo que pide se lo dan. Kiagi de Lehul Adame, cuando ¿para qué? ¿Para qué le hacen esto? Para que en cierto modo se expíe que se lo van a comer. Es decir, ya te dimos todo, así que perdónanos, no tienen nada contra nosotros, te comemos. Muy bien, efectivamente, Yom Abatra, el último día. Ambrú le dijeron los caníbales, Maini Halach, ¿qué te apetece? Amarleu les dijo, Beina Akemtinhu Beotbinhu. Yo quiero ataros y sentaros ahí en un lugar. Mejor cada uno de vosotros, Emgeye Haita Upalga. Y quiero que cada uno de vosotros reciba de mi parte un golpe y medio. Con mi bolsa aquí que traje conmigo, quiero daros un golpe y medio golpe. Le dijeron, ok, ¿cuánto va a doler? Un golpe y medio golpe. Vale, no hay problema. Kamtinhu, Beotbinhu, entonces los ató, los sentó. Kol Jaiminaihu, Kad Mehaye
had haita, y cada uno de ellos cuando recibía el primer golpe, nafak nishmate, se moría de lo fuerte que le había pegado. Resh Lakish era una persona muy fuerte. Ahora, moría. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué iban a ver los otros? Que se había muerto. Entonces, ¿qué hacía Resh Lakish? Disimulaba. Harkine Lishne. Entonces se le cambiaba la cara y se enseñaba los dientes y decía, amarle, le decía a Resh Lakish, Ajujeka mejaihat bi. ¿Acaso te estás riendo de mí? No es suficiente que me vas a comer y encima te estás riendo de mí ahora. Akati pash lag gabi palga de jaita. Todavía me queda por darte medio golpe más. ¿Qué pasó? Fue uno detrás de otro, ¿sí? Catalinhu, Kulehu, los mató a todos, una fak beata, y se escapó. Continúa la Gemara hablando sobre Resh Lakish. Después de Resh Lakish sabemos que hizo Teshuvah con Rabbi Yohanan, fue el alumno y la jabruta de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Yativ que ágil beshate. Entonces, ¿qué hacía? Comía y bebía lo que necesitaba en un solo día. Trabajaba, ganaba su sustento y el resto lo estudiaba. Ambrale, Batre, le dijo su hija, lo baet midi, le misgale, ¿acaso no quieres comprar un cojín para sentarte sobre él? Sí, para estar cómodo. Amarle le dijo Resh Lakish, Biti, Keresi, Kari, mi vientre es mi cojín, así que no te preocupes, no necesito. Kinach Nafshe, cuando murió, Shabbat Kaba de Morica, dejó un cab, una medida de curcuma. Es decir, le sobró. Quiere decir que trabajó más de la cuenta. Es decir, que ese tiempo que tardó en trabajar, ya tenemos la ambulancia, que trabajó para conseguir esa curcuma que al final no utilizó, lo podía haber utilizado en estudiar. Karán, Afshe, sobre él dijeron en el versículo, Beazbula, Jerim, que la dejaste para los otros tu esfuerzo. Es decir, te esforzaste de más y ese tiempo lo podías haber invertido en estudiar Torah. Muy bien, dice la Mishnah, Hamojer Estradeu Leobet Kohabim, uno que vende su tierra, y estamos hablando en la tierra de Israel, a un no judío. Entonces decretaron los sabios, Lokeach, Umevim Imenu Bikurim. Es decir, que el que vendió el campo tiene que comprarle al no judío los Bikurim, las primicias, y llevarlas al Bet HaMikdash cuando llega el momento. ¿Por qué mi penético una olam? ¿Para qué? Para el correcto funcionamiento del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando venga a comprar las frutas? Va a decir, quiero comprarte las primicias. Y el no judío, ¿sabe por qué? Entonces, ¿qué va a decir? Si valen 10, te las vendo por 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El judío va a decir, wow, no me vale la pena vender campos a los no judíos. Y entonces él no va a vender los campos a los no judíos. Dice la Gemara. Amar Rabba dijo Rabba, Afal Pishen Kinyan Leobet Kohabim Beres Israel, a pesar de que no existe un acto de adquisición completo para un no judío sobre un terreno de la tierra de Israel, Eno Yahol le Afkia Midema Aser, es decir, pero no puede desvincular a la tierra de Israel de la obligación de separar el diezmo. ¿Por qué? Porque dice la Torah, Kili Haares, porque mía es la tierra. Abal, pero, perdón, Likedushatares, mía es la santidad de la tierra. Así explicaron los sabios. Entonces, e incluso que un Israel le venda su terreno a otro, las frutas todavía tienen la obligación de separarse el maaser, el diezmo. Abaliyesh Kinyan Leobet Kohabim, Beres Israel, pero sí que existe una adquisición para un no judío de un terreno en la tierra de Israel. Lachbor va a Borot Shechim Umearot, ¿para qué? Para que cabe en él pozos o surcos o depósitos de agua. Shenemar, como dice el versículo, Shamaim, Shamaim Lashem, los cielos son de Hashem, Ve'aretz Natan Libnei Adam, y la tierra se lo dio a los seres humanos. Es decir, los seres humanos para cualquier necesidad. Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar Omer, discute con Rabba. A pesar de que el no judío sí puede hacer kinyan, adquisición de la tierra de Israel, para quitar de esa tierra la obligación de separar terumot, porque dice el versículo, Maasar de Ganejá, es decir, separa el diezmo de tu grano. Velo de Gano Bet Kohabim, pero no del grano de los idólatras. A Valen Kinyan Leo Bet Kohabim, pero un no judío no puede hacer una adquisición completa
de un terreno en Israel, Lachporbo, Berot, Shegin, Marot, para acabar en él, pozos, surcos y depósitos de agua. Sheneemar, porque dice la Hashem Haares, la tierra es de Dios. Ahora, pregunta la Gemara, ¿ven que me explique dónde está la discusión entre ambos? Dice Marsabar, Rabbi Eliezer, ¿qué opina? Dice, de Ganejá es tu grano. Velo del grano, ver Kohabim, y no el grano de los idólatras. Marsabar, y Raba, ¿qué opina? Dice el versículo de Ganejá, tu grano, no dice Diguneja. Dice Diguneja, velo Digun o ver Kohabim. ¿Qué es un Digun? Es un montículo de granos. Amar Rabá, dijo Rabá, Menaminale, ¿de dónde dice, yo puedo decir que los frutos de un campo que compró un no judío en la tierra de Israel hay que separar el maaser? Ditnan, como se enseñó en la Mishnah en Masejet Pea. Aleket vashijeja beapea, sheobet kohavim. Es decir, el leket, las espigas olvidadas que caen, la shijeja, los montones de espigas olvidados, o la pea o la esquina del campo de un no judío. Hayabim en maaser, hay que separarles el maaser, es decir, va un judío, recolecta leket shijeja y pea, de lo que recolectó tiene que separar maaser, normalmente no lo tiene que hacer. El emken, ifkir, a no ser que el no judío le haya hecho ifker, es decir, abandono mi propiedad sobre esa parte. Ahora, vamos a explicar. Gírame, ¿cómo es esto? Y lema de Israel, si me vas a decir que es un judío, ¿sí? Que es el campo del judío, Veliktinhu o Betkohavim, y es un no judío que recolecta esas partes del campo, Lekechijaipeah. Y sobre esto estudiamos, Sheim Mahram le Israel, que si se lo vende a un Israel, ahí el Israel tiene que separar Terumot y Maaserot. Me perdí. Perdón. Ilema de Israel, del Equitinhu, de Obed Kohabim. Entonces ahí, Elaimken, Ifkir, ahí entiendo que es porque tiene que haber hecho Efker. Perdón, ¿por qué tendría que hacer Efker? Mi parque, Bekaime, ya estaban hechos Efker, ¿por qué? Porque son Lekesh y Jaipea de un judío. El alaba, entonces acaso no vamos a decir de Obed Kohabim, que son el no judío, Belikitinhu Israel, que es un judío el que lo recolecta. Entonces dice, por lo tanto, el motivo por qué es que lo puede recolectar sin separar diezmos de Ifkir, que hizo Ifker, aló Ifkir, pero si no le hizo Ifker, Hayab ahí tiene que separar el diezmo. La Gemara rechaza y dice, no, Leolam de Israel. En realidad estamos hablando que los dejó Israel, el Leket, la Shechá y la Pea. Veliktinhu o Beko Javim, y es el no judío que los está recolectando. De cada Marta, y aquello que me dijiste, mi facre, Recaime, Nehi de Mafkere, Adate de Israel. Entonces, y eso que me dijiste que le tenía que hacer Efker el no judío, es que le está haciendo Efker cuando el judío hace Efker, Adate de Bet Kohabim, mi Mafakre. Es decir, el judío, cuando deja la esquina del campo, ¿para qué la deja? La deja para que otros judíos que están necesitados lo recolecten de ahí. Y ahí lo hace Efker. Pero cuando hace Efker, no lo hace pensando en los no judíos que van a venir a recolectar. Porque en principio la mitzvah de la Torah es para el pueblo de Israel. Muy bien. Tashma, ven y escucha. Israel Shelakach Sadem Obed Kohabim, un judío que toma un campo de un no judío. Es decir, que compra. Achelo Hevi Shelish, es decir, le compró el campo antes de que la producción del campo haya madurado un tercio de su maduración. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que los frutos de un campo no maduran un tercio de su maduración completa, no recae sobre ellos la ley de Maaser. Ahora, Hazar, ahora volvió el judío, Umaharlo, y se lo volvió a vender al no judío. Mishehevia Shelish, una vez que ya creció un tercio. Ahora, Hayebe de Maaser, el campo requiere que se separen los Maaser, los diezmos de lo que salga de él. Shekevar, Netzaiba, ¿por qué? Porque en el momento en el que pertenecía al judío, las frutas maduraron más de un tercio, ya tienen la obligación de separarse diezmos. Y entonces explica la Gemara. Nitjaiba in, lo nitjaiba, lo, es decir, solamente si ya tiene la obligación el campo de diezmos, ahí es cuando hay que separar. Pero si todavía no llegó a la obligación, entonces no. Entonces, ¿qué entiende de aquí Rabbi Elazar? Que
la adquisición del no judío puede anular el maaser del terreno que ha comprado, porque si lo vuelve a comprar cuando todavía no maduró más de un tercio, ese campo no va a tener la obligación de terumot y de maaserot. Muy bien. Continuamos. Dice, a Javi no me queda esquinar. Entonces, la que más rechaza esto dice no. Aquí estamos hablando de un caso particular. ¿Cuál es ese caso particular? Besuria. Besuria es Aram Tzova, es decir, es el noreste de Israel, que es el territorio que conquistó David Amelech. David Amelech extendió las fronteras de Israel y conquistó el noreste de Israel, donde está Siria hoy en día, hasta Aram Tzova. Bekasabar, y opinamos aquí el Tana de la Bereitá, Kibush Yahid, lo Sheme Kibush, que la conquista de uno solo no se llama una conquista. Es decir, ese terreno de Suria que fue conquistado por David Amelech, no fue conquistado por todas las tribus de Israel en el momento de la entrada en Israel. Entonces eso no se llama Kibush, no se llama conquista, y por lo tanto no recae sobre esos territorios las leyes de los diezmos. Tashma, de la Torá, pero sí de Rabanán. Tashma, ven y escucha. Israel Obed Kohabim Shelakhu Sadeh Beshutafut. Un judío y un no judío que compran un campo en sociedad. Ahora dice, Tebel Bejulín Meorabim Zebazé. Entonces, en la producción de ese campo, el Tebel es aquella cosecha que todavía no se le separaron diezmos, que está prohibida comerla, y Julín, y cosechas que ya fueron preparadas, están mezclados. Dibre Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, Shel Obed Kohabim Patur, Shel Israel Hayab. Es decir, la parte del no judío, todo es Julín, no requiere diezmos. La parte del judío requiere diezmos. Acá no aplique, hasta ahora no discutieron Rabbi Shimon ben Gamliel, Ela de Mar Sabar Yesh Brera. Mar Sabar en Brera, ¿por qué? Porque un sabio que Rabbi Shimon ben Gamliel opina que hay posibilidad de manera retroactiva determinar a quién pertenecía cada cosa. Bueno, tenemos aquí toda la... Es posible determinar a quién pertenecía a cada cosa. Ahora, Mar Sabar, Rabbi opina que no se puede de manera retroactiva decir, esta era mi parte, esta era tu parte. Aval de Kule Alma, pero todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué se entiende? Modim. Y Eshkinyan lo vet Kohabim ben Israel le afkia mi alma hacer. Que sí que existe la posibilidad de que el no judío adquiera un terreno y lo libere del maaser. ¿Por qué? Porque la parte del no judío hemos dicho que no tiene que separarle maaser. A Hanami, aquí también, de Suria. Estamos hablando en la región de Suria, de Kasabar, y ahí opinamos, y también según el punto de vista que opina, Kibush Yahid, lo Sheme Kibush. La conquista de uno solo no se llama una conquista. Amar Rabijía Barabín, dijo Rabijía Barabín, Tashma, ven y escucha. A mujer Sadeu Lobet Kohabim, una persona que vende su campo a un no judío. Lokeach, Umevin, Bikurim, mi penetikuna olam. Tiene que comprar y traer las primicias a Jerusalén por el correcto funcionamiento del mundo. ¿Por qué? Mi penetikuna olam in, deoraitalo. Es decir, por el funcionamiento del mundo sí lo tiene que traer, pero por la Torah no. Amar Reslaki, dijo Reslaki, Amar Rabashi, dijo Rabashi, dice, Shte takanot habu. Hubo dos decretos. Meikara habu maiti mi deoraita. Al principio, efectivamente, se cumplía con la ley por ley de la Torá y se compraba las frutas del no judío y se llevaban. Que van de Hadu, cuando vieron los sabios de Ka, Mikre, Umezavne, ¿qué pasó? Pasaba a veces que venían los campos en la tierra de Israel a los no judíos. De Sabre, Bekudushatai y Hukaiman, puesto que veían que los Bikurim seguían teniendo la santidad, Tiknu Lehu de Lo Leitu. Entonces decretaron que no lleven más Shelo Yaviu Bikurim Misadeh, Shemejara Leobet Kohabim, que no se traigan más esos Bikurim. Ahora, que van de Hazú, cuando vieron nuevamente los sabios, de los Sagi, le Mezaben, que ya no les exigían que trajesen esos frutos. Beka Mishtakean Beyado Bet Kohabim. Entonces, ¿qué vieron? Que empezaron a vender mucho los campos a los no judíos, para siempre.
es decir, porque no entraban dentro de las leyes de Shemitah. Hadar Tiknuleo, entonces volvieron a decretar de Laitu, que sí que tenían que traer los Bikurim al Bet HaMikdash. Muy bien. Ahora dice así. Entonces nos dice así, Itmar, así fue dicho, a mujer Sadeule Perot, una persona que vende su campo, los frutos del campo. Es decir, no vende el campo en sí, sino que vende la producción del campo. Bien, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, me vi Becore, tiene que traer los bikurim y pronunciar la lectura de los bikurim que se hacía. Resh Lakish Amar, me vi, ve no core. Resh Lakish dice, trae, pero no lee. Rabbi Yohanan Amar, me vi Becore, Rabbi Yohanan dice que trae y lee, ¿por qué? Pero que Kinyan Aguf dame, porque las frutas del campo, la producción del campo, es como si hubiese adquirido el campo en sí. Entonces dice, he aquí que yo traje, me reshit perija adama, de lo primero que me dio la tierra, que tú me diste. Desde aquí llamar, me vive no core, trae pero no lee. ¿Por qué? Kinyan perot, lav que kinyan anguf dame. No es como haber adquirido la tierra en sí, entonces no puede decir, ha adama ashanatatali, de los frutos de la tierra que tú me diste, porque no es suya, suyos son los frutos, pero no es la tierra. Pregunta de Maritibe, Rabbi Yohanan le preguntó Rabbi Yohanan a Resh Lakish, vamos a ver varias preguntas que se hicieron así. Dice, cuando se estaban mencionando los Bikurim, dice, te vas a alegrar por todo lo bueno que te dio Hashem tu Dios, Ulbeteja, y a tu casa. Melamed, ¿qué nos enseña? Shadame Bibi Kureishto, que el hombre puede traer las primicias de su esposa, es decir, de un campo, que sean bienes que la esposa tiene, que puede usufructuar ella, que pudo usufructuar ella. Entonces, esas frutas, el marido las puede traer como bikurim, vecore, y además va a leer. Amarle Resh Lakish, le dijo Resh Lakish, dice, no, es diferente ahí, ¿por qué? Porque dice, tú y tu casa. Entonces, tu casa es también tu esposa. Y ahí cada hombre quienes dicen, Iti Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yohanan, que le preguntó Rabbi Shimon ben Lakish a Rabbi Yohanan, es al revés. Dice Ulbeteja, y para tu casa, ¿qué quiere decir? Me la mecha, dame bibikureisto o becoré. Que el hombre puede traer las primicias de su esposa y leer el pasaje de los bikurim cuando lo va a entregar. ¿Cuál es la prueba? Hatam ahí está escrito Ulbeteja, y tu casa. Abalbe alma, pero de manera general. No, ¿por qué se permite? Porque está dicho y tu casa. Amarle, le dijo Rabbi Yohanan, Taama Didi, Nami Meaja Kamina. Es decir, el dibre Shekinyan, Edebaray, mis palabras, de que el Kinyan Perot, que Kinyan Aguf, que esa adquisición que hizo de las frutas, el no judío o el judío, ¿sí? Solamente del producto del campo, que es como si hubiese adquirido el campo, dice, me perdí otra vez, perdón, muy bien. Yo traigo la prueba de la veredad, de esta veredad, que de la misma manera que aquí nos reveló la Torá, que se considera como la adquisición del campo mismo, porque el marido va a traer las frutas de la esposa. ¿Sí? Entonces, Are Sheeno Nashal que Kinyan Aguf se considera como si fuese que adquirió el campo también. La Cámara de dice no. Uadin de Afal Gab de lo meta. Es decir, esto es la ley que puede traer las primicias y mencionar los versículos por ella, incluso que ella no murió. Umeta Istrejale, pero Shenakta, Abraita, Meta Leashmieno Hirush, cuando la Abraita viene a enseñarnos que en caso de que murió la mujer, ¿dónde vimos esto que murió la mujer? No lo dice. Porque me saltó una parte. Dice, perdón, volvemos entonces un poco para atrás. Dice, Itibe, le preguntó Resh Lakish a Rabbi Yohanan de otra vereita. Allá va Baderech. El hombre iba de camino a Jerusalén. Y tenía las primicias de su esposa. Y escuchó que murió su esposa.
me vive Coré. Aún así puede traer y leer los bikurim. Porque, ahora, ¿qué dice? Vamos a puntualizar de la verdad. Meta in, si murió la esposa, sí puede leer. Lo meta lo, pero si no murió, no. Entonces la Gemara rechaza esta puntualización y dice no. De lo meta, incluso que no haya muerto la mujer. Meta y sígele, ¿por qué entonces la verdad nos enseña que solamente en caso de que murió? Salca de yo podía haber pensado, Lixor, Mishum de Rabbi Yossi y Barjanina. Y yo podía haber fijado la ley como aquello que dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Janina, de Amar, Rabbi Yossi, Rabbi Janina, que dijo Rabbi Yossi Barjanina. Betzarán, Beshigran, Beyal Shalia. ¿Qué hizo? El Botzer es que recolectó y los envió a Jerusalén por mano de un emisario. Umet Shaliach Baderech, y se murió el emisario en el camino. ¿Sí? Me vi no coré. Ahora, Behazar, Beheviam va a la sede, Jerusalén mismo. Entonces fue el dueño del campo mismo, los tomó y los llevó a Jerusalén. Dice, yo podía haber pensado que ahí me vi, no coré, que trae los bikurim, pero no menciona los versículos. ¿Por qué? Porque dice, velakachta, y tú tomarás, vejebetá, y tú traerás. Aquí, ¿quién tomó los frutos? El emisario que murió. Entonces, si él no tomó los frutos, entonces no los puede llevar. Hasta que sea tomado y que sea llevado por él mismo, por uno solo. Kamash Malan. Por eso viene la Bereitá y nos enseña que en caso de que murió la mujer, que también en ese caso el marido puede llevar los bikurim de ella para enseñarnos que no es como estábamos pensando, que tiene que ser el mismo que los toma, el mismo que los lleva. Hasta aquí llega entonces nuestro dab de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku Beinso.